caso de el niño este está en Texas. Sí. Entonces la señora se lo dieron la corte, el juez se lo dio a ella para que ella tuviera la custodia del muchacho por ser ella residente en este país, y él pues tiene 16 años. Entonces la señora quiere saber si ella se lo puede traer acá para tenerlo ella y meterlo a la escuela. Escucho su sí, está bien, pero sería bueno que no cuelgue. En verdad que yo creo que lo que el juez le dio fue la tutela para el caso de migración. No es que le está dando la tutela completa a la señora que es residente. Eso es lo que sucede. Cuando agarran a un menor en la frontera, básicamente uno tiene que mandar los impuestos, los taxes, probando que uno gana, que tiene entradas, tiene que probar uno que la casa en que uno vive es una casa sana, y básicamente le permiten de que el menor se venga a vivir con uno. Como el caballero lo dijo, a él lo agarraron en Texas, entonces la corte va a estar en Texas. Es bien fácil, es bien fácil hacer un cambio de corte de allá para acá. Usted puede pasar el caso de la corte de Texas a la corte de migración que queda aquí en Nueva Orleans, en la calle de Canal Street, enfrente del casino. Migración prefiere que usted le dé a la corte por lo menos 14 días para pasar el caso. O sea, si el muchacho tiene corte marzo 15, la corte debería de recibir la orden debería recibir los escritos para pasar el caso para marzo 1, 14 días antes. Ahora, una vez que ya pasamos a la corte aquí, la tía o la residente que firmó por el muchacho le puede entregar el hijo a la mamá, porque no es que le están dando la custodia para siempre y para todo. Lo que le están dando es la responsabilidad en tanto al caso de migración del menor. Pero la mamá sigue siendo la mamá sigue siendo la mera. Y le voy a decir esto también. Vamos a suponer que el menor no se aparece a la corte, el menor se pierde, no hace caso, se va para otro estado. La tía que fue a poner la firma, la tía que puso los taxes, no se mete en problema. La tía lo que hizo fue, dijo, yo gano suficiente, yo estoy legal en este país y yo tengo casa y comida donde él se puede ir a quedar conmigo. Y la corte le dijo, bueno, entonces aquí te lo estamos entregando, asegúrate que vaya a la corte, por favor. Pero si el niño se rebela, se va para otro estado, se enamora y se va con una mujer, la tía no se mete en problemas, la residente que firmó no se mete en problemas. Pero también quiero que sepa que la tía no queda con la custodia completa cuando le entregan el niño a migración. La tía lo que queda es responsable hasta cierto punto por el bienestar físico del niño, dónde va a vivir, con quién va a comer y todo. Pero no, el niño se puede ir, el niño puede, siento dar este ejemplo, el niño puede cometer un acto, puede matar a una persona, y el que firmó por él no tiene nada que ver con eso. Adelante con su llamada, le habla el abogado Rigel Silva. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, señorita, dígame. El licenciado le estoy llamando para hacerle una pregunta. Sí. Mire, en el 94 mi mamá tuvo una orden de deportación. Ok. Pero cuando vino la ley del TPS, ella aplicó para el permiso y a ella se lo dieron y hasta la vez pues se lo han estado dando. Así es. ¿Cómo se puede hacer para que ella se quite esa orden de deportación? Ella es de Honduras. Sí, no siempre se la puede quitar. Lo que sucede es, a su mamá le dieron una orden de deportación, pero el TPS congela la orden de deportación. Siempre y cuando su madre tenga el TPS, migración no puede enforzar esa orden de deportación. Pero el día de mañana que se acabe el TPS, su mamá va a ser una de las primeras personas que tienen que salir corriendo de aquí porque migración le va a pedir que se vaya. En ciertos casos, uno puede meter una moción con la corte para reabrir y reconsiderar ese caso. Pero tiene que tener su mamá algo por lo cual lo va a reabrir. Estoy casada con este ciudadano americano, tengo hijos ciudadanos americanos, me está pidiendo el ciudadano americano, estuve bastante enferma y no pude ir a la corte. Tiene que tener algo. Para abrir el caso, uno tiene que tener la excusa por cual no se presentó o por la cual no se fue. Y lo más importante es, usted tiene que decir a migración, ahora califico para esto. Por ejemplo, en ese tiempo que agarraron a su mamá no calificaba para nada, tal vez solo calificaba para la salida voluntaria. Pero tal vez ahora su mamá está casada con un ciudadano o tiene un hijo mayor de 21 años que es ciudadano, entonces le puede decir a la corte, señor juez, reabran este caso porque ahora yo califico para la residencia porque mi hijo, que ya es mayor de 21 años, que es ciudadano, me va a pedir. O por favor, señor juez, reabre el caso porque mi esposo es ciudadano y me está pidiendo y ya me aprobaron la aplicación. Si la corte reabre ese caso, entonces su mamá le borran la deportación. Si la corte no lo reabre, su mamá va a tener que irse como por 5 años de este país antes de poder entrar.
pero a mí me reabren muchos casos. Los casos dependen, y si alguien me está oyendo que le hemos reabierto el caso de migración, tal vez que nos llame, que nos deje saber. Hay casos de que toma la Corte 6 meses, 8 meses, un año reabrirlos. Hay casos que la Corte los reabre en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero para reabrirlo, usted tiene que tener una razón por la cual no se presentó, por la cual no se fue a su país. Y la segunda, la parte más importante es, usted tiene que proponerle a la Corte un remedio para cual usted califica el día de hoy. Si usted quiere reabrir su caso solo para decirle que tiene TPS, no se lo van a abrir, porque eso ya está bien con el TPS, no tenemos que reabrirlo. Pero si usted va a reabrir el caso porque ahora califica para la residencia, ahí sí hay un mejor chance. Una vez que el caso lo reabre la Corte de Migración en Texas o donde haya pasado esto, lo pueden pasar para Nueva Orleans. Adelante con su llamada, le habla el abogado Rigel Silva. Aló. Sí, buenos días, abogado. Buenos días, caballero. Sí, abogado, mi pregunta era, si yo meto los papeles para asilo político y en el proceso de migración determina pues que tengo todos los elementos de prueba, los hechos pues que demuestra así que hay un medio... Si le aprueban el asilo. Sí. Ajá. Y mi familia, ¿al cuánto tiempo podría entrar ya con ese, digamos, el CID de la Corte de Migración? Usted vive aquí en Luisiana, ¿no? ¿Perdón? ¿Usted vive aquí en Luisiana? Sí, sí. ¿Y usted metió, ¿cuándo metió su asilo? Todavía no lo he metido. O sea, Okay. Déjeme decirle lo que va a pasar. Quiero decirle cómo va a suceder esto. Básicamente usted mete su asilo, lo puede meter por correo de acá. Como a los 3-4 meses usted va a recibir una cita que usted y su abogado se aparezcan en Houston, Texas. Todos los asilos de aquí del sur, incluyendo Luisiana, ahora los están haciendo en Houston. Antes migración venía hasta acá en Nueva Orleans, el departamento de asilos venía hasta acá en Nueva Orleans y aquí entrevistaban a la gente. Ahora los asilos los hacen en Houston y entonces uno tiene que ir a Houston a una entrevista. A Houston solo una vez tiene que ir usualmente uno. Va a esa entrevista. Si la oficial que lo entrevista a uno piensa que todo está bien y le aprueba el asilo, al año le dan la residencia. Si el oficial piensa de que tal vez el asilo está muy agüita, no tiene mucho de a dónde agarrarse, el oficial puede tomar dos opciones. El oficial de Houston puede negárselo y pasárselo a la Corte de Migración para que lo determine, o el oficial le puede decir a Migración, yo no estoy seguro si esto es así o es asá, usted juez de Migración determine. Si le pasan el caso a la Corte de Migración, que es lo que usualmente ocurre, entonces lo pasan aquí a Nueva Orleans y usted va a la Corte que queda aquí en Canal. Si la Corte le aprueba el asilo, en 1 año le dan la residencia. Todo asilado puede traer a sus hijos menores y puede traer a su esposa, y usualmente eso lo hacemos nosotros en menos de 1 año después de que le han aprobado aún el asilo. ¿Después de aprobar el asilo? Sí, es que a usted le aprueban el asilo hoy, caballero, por decir, y entonces... Una vez que usted tiene la aprobación, usted le puede decir a Migración, me aprobaron el asilo, déjenme traer a mis hijos menores y a mi esposa. Y se lo hacen, se lo permiten. Sin embargo, la residencia no se la dan hasta el año después de que le han aprobado el asilo. Sí. Lo bueno del asilo político es que aunque el asilo sea un poco basura, lo puede mantener a uno aquí hasta 3 años, 4 años legal. Y lo bonito del asilo político es de que la ley dice que si usted mete su asilo hoy, a los 155 días después de eso, usted puede pedir su permiso de trabajo y se lo tienen que dar a fuerza. O sea, eso es lo bueno, de que a veces la gente sabe que va a perder el caso de asilo, pero lo mete porque le gana 3 años de legalidad en este país, le gana un permiso de trabajo que le permite a uno estar trabajando, le dan seguro social, le dan todo. Entonces, para mucha gente eso basta. Yo tengo casos de asilo en mi oficina que ya tienen 5 años de estar esperando una decisión. Tengo uno que tiene como 7 años de estar esperando la decisión. Entonces, aunque lo nieguen el día de mañana, el cliente ya tiene 7 años de estar viviendo aquí, ya tiene su seguro social, tiene su permiso de trabajo, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas que se ganan con el asilo. El asilo basura, y cuando digo asilo basura, digo un asilo que no tiene de a dónde, por dónde, que no tiene pruebas, que es medio maluco, como dicen el asilo. Eso lo mantiene aquí a uno 1 año, año y pico. Pero con un asilo que aguanta agua, un asilo que medio se puede establecer, no tiene que ser fantástico, lo mantiene bien tranquilo por 3 años aquí a usted con todo y apelación. Buena suerte con eso, mi amigo. Adelante con su llamada, le habla el abogado Rigel Silva. Básicamente también, una de las